La luz dorada del atardecer bañaba la fachada de cristal de la librería más exclusiva de la ciudad. Una fila interminable de personas elegantes sostenía ejemplares nuevos de Ecos del Silencio, el bestseller número 1 internacional. Las cámaras de televisión capturaban cada momento mientras periodistas hablaban emocionados frente a sus micrófonos. Dentro de la librería, el espacio respiraba opulencia. Candelabros de cristal colgaban del techo alto. Estanterías de caoba pulida exhibían libros como si fueran joyas preciosas. En el centro, una mesa larga cubierta con terciopelo negro. Y detrás de ella, sentada en una silla que parecía un trono, estaba Victoria Montalbán. 42 años. Cabello negro perfectamente liso cayendo sobre sus hombros. Labios rojos como la sangre. Un vestido negro de diseñador que costaba más que un automóvil. Ojos verdes calculadores que evaluaban, juzgaban y descartaban en milisegundos. Sus dedos, adornados con anillos de diamantes, sostenían una pluma Mont Blanc de oro. Victoria firmaba libros con movimientos mecánicos, completamente aburridos. Sonreía para las fotos con una expresión ensayada que jamás alcanzaba sus ojos. Cada lector que pasaba recibía exactamente lo mismo, una sonrisa falsa, una firma elegante, un gracias por tu apoyo pronunciado sin alma alguna. Una mujer se acercó temblando de emoción. Señora Montalbán, su libro cambió mi vida. La forma en que describe el dolor, la soledad, es como si hubiera leído directamente mi alma. Victoria ni siquiera levantó la vista completamente. ¡Qué maravilloso! Siguiente. La mujer parpadeó, visiblemente herida, pero se alejó en silencio. La fila avanzaba como ganado bien entrenado. Victoria llevaba 2 horas firmando. Su asistente le preguntó si necesitaba un descanso. Victoria respondió con frialdad. Lo que necesito es que esta gente tenga algo interesante que decir. Es mucho pedir. Rió con una crueldad apenas contenida. Su asistente bajó la mirada, profundamente avergonzada. De repente, un murmullo recorrió la fila. Las personas bien vestidas comenzaron a apartarse con desdén visible. Entre ellas, avanzando lentamente con pasos inseguros, había un niño. Mateo. 11 años. Delgado hasta los huesos. Ropa limpia pero claramente vieja, remendada con cuidado en los codos y las rodillas. Zapatos gastados que habían conocido mejores días. En sus manos, apretado contra su pecho como un tesoro invaluable, llevaba un libro. No era nuevo. No era elegante. Era viejo, con las páginas amarillentas y el lomo roto, sostenido con cinta adhesiva. El niño caminaba con la cabeza gacha, sintiendo las miradas de desprecio clavándose en su espalda. Una mujer con un abrigo de pieles murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Cómo dejaron entrar a ese niño aquí? Esta es una librería de clase, no un refugio. Otras personas rieron discretamente. El niño apretó más fuerte su libro contra el pecho, pero no se detuvo. Siguió avanzando hasta que finalmente llegó frente a la mesa de Victoria Montalbán. La escritora levantó la vista. Sus ojos verdes se estrecharon al ver al niño. Durante 5 segundos completos, simplemente lo observó de arriba abajo, como si estuviera evaluando un objeto desagradable que había encontrado en la acera. ¿Y bien? Victoria habló con una voz helada que cortaba como vidrio. Supongo que estás perdido. La sección infantil está en el 2.º piso. Los libros con dibujitos están allá. Risas brotaron entre las personas que esperaban en la fila. El niño sintió cómo sus mejillas se encendían, pero no se movió. Levantó la mirada y sus ojos, grandes y oscuros, encontraron los de Victoria. Señora Montalbán. La voz del niño era suave pero clara. Leí su libro. Victoria arqueó una ceja perfectamente delineada. Oh, lo leíste. Qué encantador. Y supongo que entendiste todas las palabras grandes. Más risas. El asistente de Victoria miraba incómodo hacia otro lado. Una periodista comenzó a grabar discretamente con su teléfono. El niño tragó saliva pero mantuvo la mirada firme. Sí, señora. Lo entendí. Por eso vine.
Quería decirle algo sobre su libro. Victoria dejó escapar una risa corta y cruel. Déjame adivinar. Te gustó mucho. Te hizo llorar. Eres muy pequeño para entender temas tan complejos, pero te sentiste importante al leer algo para adultos. Es eso, ¿verdad? El niño negó con la cabeza lentamente. No, señora. En realidad, encontré algo en su libro que me hizo pensar. Hay una parte, en el capítulo 12, donde la protagonista habla sobre la soledad. Dice que la soledad es como un océano vacío donde nadie puede ahogarse porque no hay profundidad, solo superficie. El silencio cayó sobre la librería como una manta pesada. Victoria dejó de sonreír. Sus dedos se tensaron alrededor de la pluma. Ella conocía ese pasaje. Lo había escrito en medio de la noche, sola en su penthouse, rodeada de premios literarios y sin nadie a quien llamar. Continúa. Victoria habló en voz baja, peligrosamente baja. El niño respiró profundo. Creo que esa línea está equivocada, señora. Con todo respeto. La soledad sí tiene profundidad. Mucha. Tanto que a veces uno se ahoga en ella aunque nadie más lo vea. Mi mamá solía decir que la soledad es como un pozo oscuro. Desde arriba parece poco profundo, pero cuando estás dentro, miras hacia arriba y la luz está tan lejos que crees que nunca volverás a alcanzarla. Las palabras del niño flotaron en el aire como cenizas. Varios de los presentes dejaron de reír. Una mujer mayor se llevó la mano al pecho. La periodista seguía grabando, completamente inmóvil. Victoria se puso de pie lentamente. Sus ojos ahora ardían con algo diferente. No era burla. Era algo más oscuro. Rabia. Y también, quizás, miedo. ¡Qué conmovedor! La voz de Victoria goteaba sarcasmo. Un pequeño filósofo. Dime, niño, ¿de dónde sacaste esas palabras tan profundas? ¿Las copiaste de algún maestro? O tal vez las escuchaste en algún programa de televisión. El niño negó con la cabeza. Las aprendí de mi mamá. Ella me enseñó a leer. Solíamos leer juntos todas las noches, incluso cuando no teníamos dinero para comprar comida. Ella decía que los libros eran comida para el alma, y que el alma no podía morirse de hambre. Algo parpadeó en los ojos de Victoria. Algo que no había estado allí un segundo antes. Pero lo aplastó rápidamente, reemplazándolo con su máscara de hielo. ¡Qué historia tan triste! Victoria cruzó los brazos. ¿Y dónde está tu madre ahora? ¿Por qué te dejó venir solo a molestarme con tu discursito ensayado? El niño bajó la mirada. Mi mamá murió hace 2 años, señora. Cáncer. Pero antes de morir, me hizo prometer que seguiría leyendo. Me hizo prometer que nunca dejaría que nadie me dijera que yo no era lo suficientemente bueno para los libros. Que no importaba si teníamos dinero o no. Que las palabras eran para todos. El silencio ahora era absoluto. No se escuchaba ni una respiración. La periodista tenía lágrimas en los ojos mientras seguía grabando. El asistente de Victoria había retrocedido, con expresión de horror en el rostro. Victoria debería haberse detenido. Debería haber reconocido la humanidad en los ojos de ese niño. Debería haber visto el dolor que ella misma conocía tan bien. Pero no lo hizo. Porque Victoria Montalbán había construido su vida entera sobre muros de acero, y un niño de 11 años no iba a derribarlos con unas cuantas palabras bonitas. ¡Qué tragedia! Victoria habló con una frialdad que helaba la sangre. Pero eso no te da derecho a venir aquí y criticar mi trabajo. No te da derecho a pararte frente a mí y pretender que entiendes algo sobre literatura real. Tu madre pudo haberte enseñado a leer, pero claramente no pudo enseñarte tu lugar en el mundo. Los niños como tú, de lugares como de donde vienes, pueden leer las palabras, pero nunca entenderán realmente lo que significan. Nunca tendrán la capacidad de comprender la profundidad, la complejidad, el arte verdadero. Eso requiere educación. Requiere cultura. Requiere un cierto nivel de vida que tú simplemente no tienes. Las palabras cayeron como cuchillos. El niño se tambaleó ligeramente,
como si lo hubieran golpeado físicamente. Varias personas en la fila jadearon. Un hombre mayor comenzó a protestar, pero su esposa lo silenció. La periodista seguía grabando. Cada palabra venenosa quedaba capturada para la eternidad. El niño apretó su libro viejo contra el pecho. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no la limpió. En cambio, levantó la cabeza y miró directamente a Victoria con una intensidad que hizo que la escritora retrocediera medio paso. Señora Montalbán. La voz del niño temblaba pero era firme. Mi mamá también era escritora. Nunca publicó nada porque estaba muy enferma y porque no teníamos dinero para enviar sus manuscritos a las editoriales. Pero escribía todas las noches. Escribía sobre la pobreza, sobre el dolor, sobre lo que significa criar a un hijo sola cuando el mundo te dice que no vales nada. Y antes de morir, me dejó todos sus cuadernos. Me dejó sus palabras. El niño abrió su libro viejo. No era un libro publicado. Era un cuaderno. Las páginas estaban llenas de escritura a mano, tinta descolorida pero aún legible. Me gustaría leer algo que mi mamá escribió. El niño miró a Victoria directamente a los ojos. Si usted me lo permite. Solo un párrafo. Y después, me iré y nunca volveré a molestarla. Victoria debería haber dicho que no. Debería haber llamado a seguridad. Debería haber terminado con esta humillación pública inmediatamente. Pero había algo en los ojos de ese niño. Algo que la desafiaba. Algo que la provocaba. Y Victoria Montalbán nunca había retrocedido ante un desafío, especialmente no de un niño pobre con un cuaderno viejo. Adelante. Victoria sonrió con crueldad. Lee tu precioso párrafo. Y cuando termines, todos aquí entenderán exactamente por qué tu madre nunca fue publicada. Porque hay una diferencia enorme entre garabatear sentimientos en un cuaderno y crear verdadera literatura. El niño asintió lentamente. Abrió el cuaderno con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo sagrado. Pasó varias páginas hasta encontrar lo que buscaba. Respiró profundo. Y comenzó a leer. La pobreza no es solo la ausencia de dinero. El niño leyó con una voz que temblaba al principio pero se hacía más fuerte con cada palabra. Es la ausencia de voz. Es despertar cada mañana sabiendo que el mundo te ve como invisible, como prescindible, como menos que humano. Es ver a tu hijo con hambre y saber que no importa cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, cuánto sangres, nunca será suficiente. Porque el sistema no fue diseñado para personas como nosotros. Fue diseñado para mantenernos exactamente donde estamos. Arrodillados. Silenciados. Avergonzados de nuestra propia existencia. La voz del niño se quebró ligeramente, pero continuó. Pero déjame decirte un secreto que los ricos nunca entenderán. La pobreza también te enseña cosas que el dinero nunca puede comprar. Te enseña a encontrar belleza en una puesta de sol porque es gratis. Te enseña a valorar una sonrisa porque cuesta nada. Te enseña que el amor verdadero no se compra en tiendas elegantes ni se envuelve en papel caro. El amor verdadero es quedarte despierta toda la noche junto a la cama de tu hijo cuando tiene fiebre y no tienes dinero para medicina. El amor verdadero es compartir tu último pedazo de pan aunque tu propio estómago esté vacío. El amor verdadero es enseñarle a tu hijo que su valor no está determinado por lo que tiene en sus bolsillos, sino por lo que tiene en su corazón. Las lágrimas ahora fluían libremente por las mejillas del niño, pero su voz no flaqueaba. Y cuando me vaya de este mundo, cuando mi cuerpo cansado finalmente descanse, mi mayor orgullo no será lo que escribí o lo que logré. Será mi hijo. Será saber que le enseñé a ser amable en un mundo cruel. Que le enseñé a ser humilde en un mundo arrogante. Que le enseñé a ver la humanidad en cada persona, sin importar si visten trajes caros o ropa remendada. Porque al final, cuando todos estemos bajo tierra, lo único que importará es cómo tratamos a los demás. Lo único que permanecerá son las palabras amables que dijimos y el amor que compartimos. El niño cerró el cuaderno suavemente. El silencio en la librería era tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Lágrimas corrían por los rostros de casi todos los presentes.
La mujer del abrigo de pieles sollozaba abiertamente. El hombre mayor se limpiaba los ojos con un pañuelo. El asistente de Victoria tenía la mano sobre la boca, tratando de contener sus propias lágrimas. Y Victoria. Victoria Montalbán, la escritora bestseller que había construido un imperio con palabras sobre el dolor humano, estaba completamente paralizada. Sus manos temblaban. Su rostro, normalmente una máscara perfecta de control, se había desmoronado por completo. Sus labios se movían pero no salía ningún sonido. ¿Por qué esas palabras? Esas palabras simples y honestas escritas en un cuaderno viejo por una mujer pobre y agonizante. Esas palabras habían alcanzado algo en lo más profundo del alma de Victoria que ella había enterrado hace décadas. Algo que había jurado nunca volver a tocar. La periodista seguía grabando, capturando el momento exacto en que la máscara de Victoria se hacía añicos. El niño la miraba con esos ojos grandes y oscuros. No había triunfo en su mirada. No había venganza. Solo había tristeza. Una tristeza profunda y antigua que ningún niño de 11 años debería conocer. Mi mamá me enseñó que las palabras tienen poder. El niño habló en voz baja. Me enseñó que pueden sanar o pueden herir. Pueden construir puentes o pueden construir muros. Usted eligió sus palabras esta noche, señora Montalbán. Y yo elegí las mías. O mejor dicho, elegí las palabras de mi mamá. Porque ella era más sabia que yo jamás podré ser. Y era más sabia que usted también. Victoria abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro roto, habló. ¿Cómo se llamaba? Tu madre. ¿Cómo se llamaba? El niño la miró durante un largo momento. Rosa. Se llamaba Rosa Méndez. Y era la mejor escritora que el mundo nunca conocerá. Algo en Victoria se quebró completamente. Sus piernas se dieron y tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caer. Las imágenes comenzaron a inundar su mente. Recuerdos que había suprimido durante 30 años. Una niña pequeña. Ella misma. Sentada en el piso sucio de un apartamento diminuto. Su madre, con las manos ásperas de tanto lavar platos en restaurantes, le leía cuentos en la noche. No teníamos dinero para libros nuevos, así que íbamos a tiendas de segunda mano. Pero mi mamá me hacía sentir que cada libro usado era un tesoro. Que cada historia valía oro. Victoria recordó. Recordó cómo su madre trabajaba turnos dobles para comprarle libros. Recordó cómo su madre se quedaba despierta ayudándola con la tarea aunque estuviera exhausta. Recordó cómo su madre le decía que podía hacer lo que quisiera hacer. Que su pobreza no definía su futuro. Y entonces recordó el día en que lo cambió todo. El día en que obtuvo su primera beca. El día en que se fue a la universidad. El día en que decidió que nunca volvería a ser pobre. Que nunca volvería a ser débil. Que nunca volvería a ser como su madre. Recordó cómo, poco a poco, se había distanciado. Cómo las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes. Cómo las visitas se espaciaron más y más. Cómo, cuando finalmente publicó su primer libro y comenzó a ser famosa, se sintió avergonzada de su madre. De su acento. De su ropa barata. De sus manos trabajadas. De todo lo que representaba una vida que Victoria había jurado dejar atrás. Y recordó la última vez que vio a su madre. 5 años atrás. Su madre había viajado en autobús durante 6 horas para asistir a un evento de lanzamiento del libro de Victoria en la ciudad. Llegó con un vestido viejo pero limpio. Con zapatos gastados pero pulidos. Con ojos brillantes de orgullo. Y Victoria le había dicho que no podía quedarse. Que el evento era solo para prensa y gente importante. Que quizás podían verse otro día. Vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su madre. Vio cómo los hombros de su madre se encorvaban. Vio cómo su madre asentía lentamente, daba media vuelta, y se iba. 3 meses después, su madre murió. Ataque al corazón. Sola en ese apartamento diminuto. Victoria ni siquiera fue al funeral. Estaba en una gira de libros por Europa.
Demasiado importante. Demasiado ocupada. Y durante 5 años había vivido con eso. Había construido muros más altos. Había hecho su corazón más frío. Había jurado que nunca, nunca volvería a sentir ese dolor. Hasta ahora. Hasta este niño. Este niño con su cuaderno viejo y sus palabras prestadas de su madre muerta. Victoria se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas reales. No las lágrimas calculadas que usaba para entrevistas. Lágrimas verdaderas que caían sin permiso, sin control, sin fin. Todos en la librería observaban en silencio absoluto. La transformación era visible. La mujer arrogante y cruel que había estado allí momentos antes se estaba desmoronando pieza por pieza. Victoria se movió. Despacio. Como si cada paso le doliera. Salió de detrás de la mesa. Se arrodilló frente al niño. Ahora ella era quien miraba hacia arriba. Ella era quien estaba en la posición vulnerable. Perdóname. Victoria habló con una voz rota. Por favor, perdóname. No solo por lo que te dije esta noche. Sino por todo. Por cada persona que he tratado con crueldad. Por cada vez que usé mi éxito como arma. Por cada momento en que olvidé de dónde vine. Por traicionar todo lo que mi propia madre me enseñó. El niño la miraba. Había sorpresa en sus ojos. Pero también algo más. Compasión. Mi mamá me dijo algo antes de morir. El niño habló en voz baja. Me dijo que las personas lastiman a otros porque ellas mismas están lastimadas. Me dijo que la crueldad viene del miedo. Y me dijo que si alguna vez me encontraba con alguien cruel, no debía odiarlos. Debía preguntarme qué dolor estaban ocultando. Victoria sollozó. Era un sonido crudo, gutural. El sonido de años de dolor finalmente liberándose. Tu madre era sabia. Victoria logró decir entre lágrimas. Era más sabia que yo. Más sabia que la mayoría. Y tenía talento. Verdadero talento. Este párrafo que leíste. Es mejor que cualquier cosa que yo haya escrito. Es más honesto. Más real. Más humano. Se quedaron así durante largos momentos. La escritora famosa arrodillada frente al niño pobre. El mundo al revés. Finalmente, Victoria se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Se puso de pie lentamente. Miró alrededor de la librería, viendo realmente a las personas por primera vez en años. Todos la observaban. Algunos con compasión. Otros con sorpresa. La periodista seguía grabando. Victoria se aclaró la garganta. Miró directamente a la cámara de la periodista. Quiero que todos vean esto. Quiero que el mundo entero vea esto. Esta noche, Victoria Montalbán, la escritora bestseller, la supuesta experta en el alma humana, olvidó lo más importante. Olvidé que antes de ser famosa, antes de tener dinero, antes de tener éxito, yo era como este niño. Era pobre. Tenía una madre que trabajaba hasta los huesos para darme oportunidades. Y en algún punto del camino, traicioné su memoria. Traicioné todo lo que ella me enseñó. Me convertí en exactamente el tipo de persona que ella me enseñó a nunca ser. Victoria se volvió hacia Mateo. ¿Cómo te llamas? Mateo, señora. Mateo Méndez. Mateo. Victoria repitió el nombre como una oración. Mateo, tu madre era una verdadera escritora. No porque tuviera contratos editoriales o porque vendiera millones de copias. Sino porque escribía la verdad. Escribía desde el corazón. Escribía con honestidad brutal que yo perdí hace mucho tiempo. Victoria miró nuevamente a la cámara. Quiero hacer algo. Quiero compensar aunque sea una fracción de mi crueldad. A partir de mañana, voy a crear una beca. Se llamará la beca Rosa Méndez. Será para niños como Mateo. Niños de familias de bajos ingresos que aman la literatura. Que tienen talento pero no tienen oportunidades. Pagaré por su educación. Por sus libros. Por todo lo que necesiten para perseguir sus sueños literarios.
Un murmullo recorrió la multitud. Varios comenzaron a aplaudir suavemente. Pero Victoria no había terminado. Y hay más. Me volvió hacia el niño. Mateo, quiero que trabajes conmigo. Quiero publicar los escritos de tu madre. Cada palabra. Cada página de esos cuadernos. El mundo necesita leer las palabras de Rosa Méndez. El mundo necesita conocer su sabiduría. Los ojos de Mateo se abrieron enormemente. De verdad. De verdad. Victoria asintió. Y quiero que seas parte del proceso. Quiero que me cuentes sobre ella. Quiero aprender de ella a través de ti. Quiero que me enseñes lo que ella te enseñó. Porque claramente, ella sabía cosas sobre la humanidad que yo he olvidado. Mateo miró su cuaderno. Luego miró a Victoria. Ella siempre decía que sus palabras eran para el mundo. Que algún día, de alguna manera, alguien las leería. Creo que estaría feliz. Victoria extendió su mano. Mateo la miró durante un momento. Luego, lentamente, colocó su mano pequeña en la de ella. El flash de las cámaras iluminó el momento. La periodista seguía grabando, sabiendo que estaba capturando algo extraordinario. Victoria se dirigió nuevamente a la multitud reunida. Durante años, he escrito sobre el dolor humano. Sobre la soledad. Sobre la pérdida. Pero lo hice desde una torre de marfil. Lo hice con distancia. Con cinismo. Con la creencia de que yo era de alguna manera superior. Esta noche, un niño de 11 años me enseñó que no sé nada. Me enseñó que la verdadera sabiduría no viene de los premios literarios o de las listas de bestsellers. Viene de vivir. De sufrir. De amar. De mantenerse humano incluso cuando el mundo trata de quitarte tu humanidad. Las lágrimas seguían fluyendo por su rostro, pero ahora había algo diferente en su expresión. Paz. Aceptación. Quizás, por primera vez en décadas, honestidad real. A todos ustedes. Victoria miró a las personas en la fila. Les debo una disculpa también. Los he tratado como números. Como fans sin rostro cuyo único propósito es comprar mis libros y alimentar mi ego. Pero cada uno de ustedes tiene una historia. Cada uno de ustedes tiene dolor, alegría, complejidad. Y merecían más. Merecían que yo viera su humanidad así como Mateo me forzó a ver la mía. Una mujer en la fila comenzó a llorar abiertamente. Otros se limpiaban los ojos. El asistente de Victoria sonreía a través de sus propias lágrimas. Victoria se arrodilló nuevamente frente a Mateo. Una última cosa. ¿Me dejas leer más de los escritos de tu madre? Ahora. Aquí. Quiero escuchar su voz. Mateo asintió. Abrió el cuaderno nuevamente. Pasó varias páginas. Este es mi favorito. Mi mamá lo escribió una semana antes de morir. Y comenzó a leer una vez más, su voz joven pero poderosa llenando el espacio silencioso de la librería. Si pudiera dar un último mensaje al mundo, sería este: sean amables. Sean amables con los extraños en la calle. Sean amables con la persona que les sirve el café. Sean amables con el niño que tartamudea cuando habla. Sean amables con el anciano que se mueve lento. Sean amables incluso cuando nadie está mirando. Especialmente cuando nadie está mirando. Porque la bondad es el único lenguaje universal. Cruza todas las barreras de raza, religión, clase social. La bondad es lo que nos hace humanos. Y en un mundo que constantemente trata de endurecer nuestros corazones, la bondad es un acto de rebelión. Es elegir el amor sobre el miedo. La compasión sobre el juicio. La comprensión sobre la condena. Mateo hizo una pausa. Su voz se quebró ligeramente. Y si tienen hijos, por favor, enséñenles esto por encima de todo. No les enseñen a ser ricos. No les enseñen a ser famosos. No les enseñen a ser exitosos según los estándares del mundo. Enséñenles a ser amables. Enséñenles a ver la dignidad en cada ser humano. Enséñenles que un corazón amable vale más que todo el dinero del mundo.
Porque cuando estén viejos y miren hacia atrás a sus vidas, no recordarán cuánto ganaron o qué títulos tuvieron. Recordarán cómo hicieron sentir a los demás. Recordarán si eligieron la crueldad o la compasión. Y esa memoria será su cielo o su infierno. Mateo cerró el cuaderno por última vez. Miró a Victoria. Ella siempre terminaba sus escritos con la misma frase. No importa quién seas o de dónde vengas. Las palabras tienen poder. Úsalas para sanar, no para herir. Úsalas para construir, no para destruir. Úsalas para iluminar, no para oscurecer. Porque tus palabras vivirán mucho después de que te hayas ido. Asegúrate de que sean palabras que el mundo necesita escuchar. El silencio que siguió era sagrado. No era incómodo. Era el tipo de silencio que viene después de una verdad profunda. El tipo de silencio que cambia vidas. Victoria se puso de pie lentamente. Extendió sus brazos. Mateo dudó solo un segundo antes de dar un paso adelante. Victoria lo abrazó, este niño que había destruido sus muros con palabras prestadas de su madre muerta. Lo abrazó como si estuviera abrazando a su propia madre. Como si estuviera abrazando a su yo del pasado. Como si estuviera abrazando todo lo que había perdido y todo lo que podría llegar a ser. El abrazo duró largo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también algo más. Esperanza. Victoria se volvió hacia su asistente. Cancela todo lo demás esta noche. Esta firma ha terminado. Pero quiero que contactes a mi abogado mañana temprano. Quiero establecer esa beca inmediatamente. Quiero que sea generosa. Quiero que cambie vidas. Luego miró a la periodista. ¿Y tú? Publica ese video. Compártelo con el mundo. Deja que todos vean lo que pasó aquí esta noche. Deja que vean mi vergüenza. Mi transformación. Mi despertar. Si mi humillación pública puede enseñar aunque sea a una persona a elegir la bondad sobre la crueldad, entonces valdrá la pena. La periodista sintió, aún con lágrimas en sus ojos. Esto se volverá viral. Lo sabes, ¿verdad? Todo el mundo verá esto. Victoria sonrió. Una sonrisa real esta vez. Suave. Vulnerable. Humana. Bien. Que lo vean. Que vean que Victoria Montalbán no es perfecta. Que es profundamente imperfecta. Pero que está tratando de ser mejor. Que está tratando de recordar lo que realmente importa. Se volvió hacia Mateo una vez más. ¿Tienes hambre? ¿Has comido hoy? Mateo bajó la mirada, avergonzado. Comí en la escuela. El almuerzo gratis. El corazón de Victoria se rompió un poco más. Entonces vamos a cenar. Tú y yo. Quiero escuchar más sobre tu madre. Quiero escuchar sobre ti. Y quiero que me digas con honestidad brutal dónde he fallado en mis libros. Porque claramente, he estado escribiendo desde un lugar de privilegio y arrogancia durante demasiado tiempo. Mateo la miró con incertidumbre. ¿De verdad quiere que le diga que está mal en sus libros? ¿De verdad? Victoria asintió. Necesito que alguien sea honesto conmigo. Y claramente, tú tienes esa capacidad. Tu madre te enseñó a ver la verdad y a hablarla. Eso es un regalo raro. La librería comenzó a vaciarse lentamente. Las personas se iban en silencio, como si hubieran sido testigos de algo sagrado y no quisieran romper el hechizo. Algunos se acercaron brevemente a Victoria, no para pedir autógrafos, sino para tocar su hombro, para susurrar palabras de aliento. Para decirle que ellos también habían olvidado su humanidad en algún punto y que esta noche les había recordado. Una anciana se acercó. Sostenía una copia del libro de Victoria contra su pecho. Tenía los ojos húmedos. Señora Montalbán, mi hijo murió hace 3 años. Era pobre. Trabajaba en una fábrica. Nunca tuvo oportunidades. Y a veces la gente lo trataba como si fuera invisible. Como si no importara. Esta noche, usted le dio voz a todos los que son invisibles. Gracias por recordar. Gracias por cambiar.
Victoria tomó las manos de la anciana entre las suyas. Lamento su pérdida. Lamento que vivamos en un mundo que hace que algunas personas se sientan invisibles. Voy a tratar de cambiar eso. Con mis palabras. Con mis acciones. Con el resto de mi vida. La anciana asintió, apretó las manos de Victoria, y se fue en silencio. Otro hombre se acercó. Era joven, vestido con ropa de trabajo, claramente había venido directamente desde su empleo. Yo también vengo de la pobreza. Trabajo 2 empleos para mantener a mi familia. Compré su libro porque pensé que me haría sentir menos solo. Y lo hizo, pero de una manera diferente a la que esperaba. Esta noche me hizo sentir visto. Gracias. Victoria sintió las lágrimas brotar nuevamente. Tú nunca debiste sentirte invisible. Tu trabajo, tu sacrificio, tu amor por tu familia, eso es más valioso que cualquier cosa que yo haya escrito jamás. El hombre sonrió, asintió, y se alejó. Uno por uno, las personas se acercaban. Cada uno con su propia historia. Cada uno con su propio dolor. Y Victoria los escuchaba. Realmente los escuchaba. Por primera vez en años, no estaba pensando en su próxima firma de libros o su próxima entrevista o su próximo premio. Estaba presente. Estaba allí. Estaba humana. Finalmente, la librería quedó casi vacía. Solo quedaban Victoria, Mateo, el asistente, y la periodista que había apagado su cámara pero permanecía allí, como si no quisiera que este momento terminara. El dueño de la librería, un hombre mayor con gafas gruesas, se acercó tímidamente. Señora Montalbán, ¿qué puedo hacer para ayudar con la beca? Me gustaría contribuir. Esta librería ha sido mi vida durante 40 años. He visto demasiados niños talentosos que nunca pudieron permitirse los libros que amaban. Victoria lo miró con gratitud. Su nombre. Sebastián. Sebastián Torres. Señor Torres, su ayuda sería invaluable. Necesitaremos identificar a los niños que más necesitan apoyo. Necesitaremos asegurarnos de que esta beca llegue a las personas correctas. No a los ricos que se hacen pasar por pobres, sino a los verdaderamente necesitados. Los invisibles. Los olvidados. Sebastián asintió con vigor. Conozco a esos niños. Vienen aquí y se quedan en los pasillos durante horas, leyendo libros que no pueden comprar. Siempre he querido ayudarlos pero no tenía los medios. Ahora podemos hacerlo juntos. Victoria le extendió la mano. Entonces somos socios en esto. Sebastián estrechó su mano con fuerza. Con honor. Mateo había estado observando todo esto en silencio. Ahora habló en voz baja. Mi mamá estaría feliz. Siempre decía que una sola persona no puede cambiar el mundo, pero que una sola acción de bondad puede crear ondas que se expanden para siempre. Victoria se arrodilló nuevamente para estar al nivel de los ojos de Mateo. Tu madre era una filósofa. Era una poeta. Era una santa. Y tú eres su legado viviente. Cada palabra que hablas, cada acción que tomas, ella vive a través de ti. Mateo abrazó su cuaderno más fuerte. A veces tengo miedo de olvidarla. De olvidar su voz. De olvidar cómo se reía. Nunca la olvidarás. Victoria habló con certeza. Porque sus palabras están aquí. Y ahora, esas palabras van a vivir para siempre. Vamos a publicarlas. Vamos a compartirlas con el mundo. Tu madre va a tocar millones de corazones, igual que tocó el mío esta noche. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Mateo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. De alegría. De esperanza. La periodista finalmente habló. Señora Montalbán, ¿puedo hacer una pregunta? Victoria asintió. Por supuesto. ¿Por qué cambió? Quiero decir, que fue exactamente lo que hizo que su armadura se cayera. He cubierto cientos de eventos de celebridades. He visto a personas famosas ser confrontadas con su crueldad. La mayoría se pone defensiva. Se enoja. Se va. Pero usted se quebró. ¿Por qué?
Victoria consideró la pregunta durante un largo momento. Miró a Mateo. Luego miró hacia arriba, hacia las luces de la librería, como si estuviera buscando las palabras correctas en algún lugar del aire. Porque vi a mi madre en él. Victoria finalmente habló. Vi todo lo que ella sacrificó por mí. Vi todo lo que ella me enseñó y que yo traicioné. Y vi mi propio futuro. Vi lo que me convertiría si continuaba por este camino. Vi una anciana rica y famosa muriendo sola, rodeada de premios pero sin amor. Sin conexiones reales. Sin humanidad. Y me aterró. Me aterró tanto que no pude seguir fingiendo. No pude seguir usando mi máscara. Tuve que enfrentar lo que me había convertido. Hizo una pausa. Y también, honestamente, fue el talento. Las palabras de la madre de Mateo. Eran mejores que las mías. Más honestas. Más reales. Más poderosas. Y eso me destrozó. Porque me di cuenta de que he estado vendiendo una versión diluida de la verdad. He estado escribiendo sobre el dolor desde una distancia segura. Pero Rosa Méndez. Ella escribió desde adentro del dolor. Desde el centro mismo de él. Y esa es la diferencia entre un escritor exitoso y un escritor verdadero. La periodista asintió lentamente. Esto es increíble. Esta es la historia que la gente necesita escuchar. Victoria sonrió tristemente. Entonces cuéntala. Pero cuéntala completa. No me hagas ver como una heroína. Fui cruel. Fui arrogante. Fui todo lo que está mal con las personas exitosas que olvidan su humanidad. Solo ahora estoy tratando de encontrar el camino de regreso. Y no sé si lo lograré. Pero voy a intentarlo. Se volvió hacia Mateo. Ahora, vamos a comer. Y quiero que me cuentes todo sobre tu madre. Cada historia. Cada memoria. Cada pequeño detalle. Mateo asintió. Le gustaría el restaurante italiano al otro lado de la calle. Solíamos pararnos afuera y oler la comida cuando pasábamos. Ella decía que algún día, cuando tuviéramos dinero, comeríamos allí juntos. El corazón de Victoria se apretó dolorosamente. Entonces eso es exactamente donde vamos a ir. Y vamos a pedir todo lo que a ella le hubiera gustado. Y vamos a brindar por ella. Por Rosa Méndez, la escritora que el mundo necesitaba pero que nunca llegó a conocer. Hasta ahora. Salieron juntos de la librería. Victoria, la escritora famosa con su vestido de diseñador y sus diamantes. Mateo, el niño pobre con su ropa remendada y su cuaderno viejo. Una imagen extraña. Una imagen poderosa. Las cámaras afuera los capturaron. Los flashes explotaron. Los reporteros gritaron preguntas. Pero Victoria simplemente puso su mano protectora sobre el hombro de Mateo y siguió caminando. En el restaurante italiano, el maitre inicialmente pareció dudar cuando vio a Mateo. Claramente, este no era el tipo de establecimiento que frecuentaban niños con ropa vieja. Pero cuando reconoció a Victoria Montalbán, su expresión cambió inmediatamente. Señora Montalbán, qué honor. Su mesa habitual. Victoria lo detuvo con una mano levantada. Hoy no. Hoy quiero la mejor mesa de la casa. Junto a la ventana. Y quiero que traten a mi joven amigo aquí con el mismo respeto que me tratarían a mí. Mejor aún, con más respeto. Porque él es el invitado de honor esta noche. El maitre parpadeó, confundido, pero asintió. Por supuesto, señora. Por aquí, por favor. Los llevó a una mesa hermosa junto a una ventana grande que daba a la ciudad iluminada. Victoria se aseguró de que Mateo se sentara primero, en el asiento con la mejor vista. El menú llegó. Mateo lo miró con ojos enormes. Hay tantas opciones. No sé qué elegir. Victoria sonrió. Entonces elegiremos todo. Antipasti, pasta, risotto, carne, pescado, postres. Todo. Y si no podemos comer todo, nos lo llevaremos a casa. A tu casa. Para que tengas comida para toda la semana. Mateo la miró con asombro.
¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está siendo tan amable conmigo ahora? Victoria puso su mano sobre la de Mateo. Porque tengo 30 años de bondad que compensar. Porque tu madre habría hecho lo mismo por mi hijo si yo hubiera muerto y mi hijo hubiera quedado solo. Porque es lo correcto. Y porque, honestamente, eres la primera persona en años que me ha hablado con verdad absoluta. Eso es invaluable. La comida llegó en oleadas. Plato tras plato de comida deliciosa. Mateo comía despacio al principio, como si tuviera miedo de que fuera un sueño que terminaría si comía demasiado rápido. Pero gradualmente se relajó. Entre bocados, hablaba sobre su madre. Contaba historias sobre cómo ella cantaba mientras cocinaba, aunque no tenían mucho para cocinar. Cómo ella inventaba juegos de palabras para enseñarle vocabulario. Cómo ella escribía poemas en servilletas cuando trabajaba en restaurantes durante sus descansos. Como ella nunca se rindió en su amor por las palabras, incluso cuando el mundo le dijo una y otra vez que no importaba. Victoria escuchaba cada palabra. Tomaba notas mentales. Reía cuando Mateo contaba historias divertidas. Lloraba cuando las historias se volvían tristes. Era la cena más significativa que había tenido en décadas. ¿Sabe qué es lo más triste? Mateo dijo en voz baja mientras comían el postre. Ella murió pensando que había fracasado. Murió creyendo que sus palabras nunca importarían. Que nadie las leería nunca. Traté de decirle que estaba equivocada, pero ella estaba tan cansada. Tan enferma. El mundo la había golpeado tanto que simplemente no podía creer que algo bueno pudiera venir de su vida. Victoria sintió como si alguien hubiera clavado un cuchillo en su corazón. Eso es lo que hacemos. Nosotros, la sociedad, el mundo. Golpeamos a las personas buenas hasta que dejan de creer en sí mismas. Hasta que dejan de creer que importan. Tu madre importaba, Mateo. Importaba profundamente. Y voy a asegurarme de que el mundo lo sepa. Terminaron de cenar. Victoria pagó la cuenta y pidió que empacaran toda la comida sobrante. Había suficiente para alimentar a Mateo durante días. Mientras caminaban hacia la salida, Victoria se detuvo. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives ahora? Mateo dudó. Con mi tía. La hermana de mi mamá. Ella trabaja mucho. Turnos nocturnos en un hospital. Hace lo mejor que puede, pero es difícil. Tiene sus propios hijos también. Victoria asintió. Quiero conocerla. Quiero hablar con ella sobre la beca, sobre el futuro, sobre cómo podemos ayudar. Está bien si voy contigo ahora. Mateo pareció nervioso. Nuestra casa es pequeña. No es elegante como los lugares a los que usted está acostumbrada. Exactamente por eso necesito ir. Victoria habló con firmeza. Necesito recordar. Necesito ver. Necesito entender. Y necesito dejar de vivir en mi burbuja de privilegio. Tomaron un taxi. Mateo dio la dirección tímidamente. El conductor miró a Victoria por el espejo retrovisor, claramente sorprendido de que alguien como ella estuviera yendo a ese vecindario. Pero no dijo nada. El vecindario era pobre. Edificios viejos con pintura descascarada. Ventanas rotas reparadas con cinta adhesiva. Graffiti en las paredes. Niños jugando en las calles oscuras aunque era tarde. El tipo de lugar que la gente rica mira desde sus autos con lástima o desprecio y luego se olvida inmediatamente. Victoria no miró con lástima. Miró con dolor. Porque este vecindario le recordaba el lugar donde ella había crecido. El lugar que había jurado olvidar. Subieron 4 pisos de escaleras. El elevador estaba roto, había un cartel que decía fuera de servicio amarillento por el tiempo. El pasillo olía a humedad y comida cocinada. Las luces parpadeaban. Mateo abrió la puerta de un pequeño apartamento. 2 habitaciones, tal vez. Muebles viejos pero limpios. Fotos familiares en las paredes. Y allí, en la mesa de la cocina, estaba una mujer de unos 35 años, todavía con su uniforme de enfermera, comiendo lo que parecía ser su primera comida del día.
La mujer levantó la vista. Sus ojos se abrieron enormemente al ver a Victoria Montalbán, la famosa escritora, parada en su sala de estar. Tía Carmen. Mateo habló rápido. Esta es la señora Montalbán. Necesito contarte algo increíble que pasó esta noche. Carmen se puso de pie rápidamente, tratando de alisarse el uniforme arrugado. Señora Montalbán. No entiendo. ¿Qué está haciendo aquí? Mateo, ¿qué hiciste? Nada malo. Victoria habló rápidamente. Todo lo contrario. Su sobrino me enseñó la lección más importante de mi vida esta noche. Y estoy aquí porque quiero ayudar. Porque necesito ayudar. Se sentaron. Victoria les contó todo. La humillación en la librería. Las palabras de Rosa. Su propia transformación. La beca que quería crear. Los libros que quería publicar. Carmen lloraba para el final de la historia. Esa es mi hermana. Así era ella. Siempre tan sabia. Siempre tan fuerte. Incluso cuando el mundo la destruía. Victoria tomó las manos de Carmen. Su hermana era extraordinaria. Y su hijo es extraordinario. Quiero asegurarme de que Mateo tenga todas las oportunidades que Rosa nunca tuvo. Escuela privada si lo desea. Tutores. Libros. Todo lo que necesite. Y cuando tenga edad suficiente, universidad completa pagada. Sin deudas. Sin preocupaciones. Solo educación y oportunidad. Carmen negó con la cabeza, abrumada. No puedo aceptar caridad. Tenemos orgullo. No es caridad. Victoria habló firmemente. Es justicia. Es lo que debería haber sucedido hace mucho tiempo. Es el mundo finalmente reconociendo el talento y el valor donde existe, no solo donde es conveniente verlo. Y además, soy egoísta. Quiero que Mateo tenga éxito porque quiero que pruebe que yo estaba equivocada. Quiero que él se convierta en el escritor que su madre debería haber sido. Quiero que su éxito sea mi penitencia. Carmen miró a Mateo. El niño asintió. Tía, creo que mamá querría esto. Creo que ella habría dicho que sí. Carmen finalmente asintió, las lágrimas fluyendo libremente. Está bien. Pero Mateo, prométeme que nunca olvidarás de dónde vienes. Prométeme que nunca tratarás a las personas como la señora Montalbán me dice que ella solía tratarlas. Lo prometo. Mateo habló con solemnidad. Mamá me enseñó mejor que eso. Victoria se quedó con ellos durante 2 horas más. Bebieron té barato. Compartieron más historias. Carmen sacó más cuadernos de Rosa, había cajas de ellos. Victoria los miró con reverencia, como si fueran textos sagrados. Cuando finalmente se preparaba para irse, Carmen la detuvo. Señora Montalbán, ¿puedo decirle algo? Por favor. Victoria asintió. Mi hermana la leía. Leía sus libros. Decía que usted tenía talento pero que había algo faltante. Algo humano. Decía que usted escribía como alguien que había olvidado lo que significaba realmente sufrir. Creo que esta noche, usted recordó. Victoria sonrió tristemente. Su hermana tenía razón. Como en todo lo demás. Salió al pasillo. Mateo la acompañó escaleras abajo. Cuando llegaron a la calle, Victoria llamó a un taxi. Antes de subir, se agachó y abrazó a Mateo una última vez. Gracias. Victoria susurró. Gracias por recordarme quién era antes de convertirme en quien soy. Gracias por mostrarme el camino de regreso a mi humanidad. Mateo la abrazó fuerte. Mi mamá solía decir que todos están luchando una batalla que no podemos ver. Que todos merecen compasión. Incluso usted. Victoria se subió al taxi con lágrimas en los ojos. Mientras el vehículo se alejaba, miró por la ventana trasera. Mateo estaba de pie bajo una farola parpadeante, sosteniendo su cuaderno, despidiéndose con la mano. En su apartamento de lujo esa noche, Victoria no pudo dormir. Se sentó en su escritorio. Abrió su computadora portátil.
Y comenzó a escribir. No escribió ficción. No escribió nada que pudiera vender. Escribió una carta. Una carta abierta al mundo. Una confesión. Escribió sobre su crueldad. Sobre su arrogancia. Sobre cómo había traicionado a su propia madre y a todos los valores que le habían enseñado. Escribió sobre Mateo y Rosa. Escribió sobre la vergüenza que sentía y la transformación que esperaba lograr. La publicó en su blog a las 3 de la mañana. En Instagram. En Twitter. En todas partes. Para cuando amaneció, el video de la periodista había sido visto millones de veces. La carta de Victoria se había vuelto viral. Los comentarios eran mixtos. Algunos la atacaban, diciendo que era demasiado poco, demasiado tarde. Otros la celebraban, diciendo que se necesitaba valentía para admitir errores públicamente. Pero todos hablaban de ello. Y todos hablaban de Rosa Méndez. 6 meses después, Victoria Montalbán lanzó un nuevo libro. No era su novela planeada. Era una colección de los escritos de Rosa Méndez, cuidadosamente editada y compilada. El título era simple: Palabras desde las sombras, los escritos de Rosa Méndez. La introducción fue escrita por Victoria. En ella, contaba toda la historia de su encuentro con Mateo. No se perdonaba a sí misma. No se pintaba como una heroína. Simplemente contaba la verdad. El libro se convirtió en bestseller inmediatamente. No porque Victoria Montalbán lo había publicado, sino porque las palabras de Rosa eran extraordinarias. Eran honestas, brutales, hermosas, desgarradoras. Eran todo lo que Victoria había pretendido ser pero nunca había logrado realmente. Los críticos literarios estaban asombrados. Uno escribió: Rosa Méndez escribe con una autenticidad que nos recuerda por qué amamos la literatura. Sus palabras no tienen pretensiones. No tienen agendas. Solo tienen verdad. Otro escribió: este libro es un recordatorio de cuánto talento se pierde en el mundo porque la oportunidad está determinada por la clase social en lugar del mérito. La beca Rosa Méndez se estableció oficialmente. Cientos de niños aplicaron. Victoria personalmente revisó cada solicitud. Seleccionó 20 niños para el primer año. Todos de familias de bajos ingresos. Todos con talento literario demostrable. Todos con hambre de oportunidad. Mateo fue el primero. Entró a una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. Al principio fue difícil. Los otros niños venían de familias ricas. Algunos lo miraban con desprecio. Pero Mateo recordó las enseñanzas de su madre. Se mantuvo humilde. Se mantuvo amable. Se mantuvo fiel a sí mismo. Y gradualmente, ganó el respeto de sus compañeros. No por pretender ser algo que no era, sino por ser exactamente quien era. Auténtico. Genuino. Real. Victoria visitaba a Mateo cada semana. Almorzaban juntos. Hablaban sobre libros, sobre escritura, sobre la vida. Mateo le mostraba sus propios escritos. Victoria le daba retroalimentación honesta. No lo trataba como un niño. Lo trataba como un colega. Como un igual. Un año después del encuentro en la librería, Victoria lanzó su propia nueva novela. Era diferente a todo lo que había escrito antes. Era cruda. Era honesta. Era vulnerable. Contaba la historia de una mujer exitosa que pierde su alma en el camino hacia la cima y tiene que volver a aprender qué significa ser humana. Los críticos la elogiaron como su mejor trabajo hasta la fecha. Victoria Montalbán finalmente ha encontrado su voz verdadera, escribió uno. Esta es la escritura que hemos estado esperando de ella durante años. Pero Victoria sabía la verdad. Sabía que esta voz no era nueva. Era antigua. Era la voz que su madre le había enseñado. Era la voz que Rosa le había recordado a través de su hijo. Era la voz que había estado enterrada bajo años de ego y miedo. En la noche de lanzamiento del libro, Victoria organizó un evento especial. No en una librería elegante, sino en el centro comunitario del vecindario de Mateo.
Invitó a todos. Ricos y pobres. Famosos y desconocidos. El lugar estaba repleto. Victoria tomó el micrófono. Pero antes de hablar sobre su libro, hizo algo diferente. Hay alguien aquí que quiero que conozcan. Victoria habló con voz clara. Alguien que cambió mi vida. Mateo Méndez, por favor sube al escenario. Mateo, ahora de 12 años, un poco más alto, un poco menos tímido, subió al escenario. Llevaba ropa nueva, gracias a la beca, pero su expresión seguía siendo la misma. Humilde. Gentil. Sabia más allá de sus años. Este joven. Victoria continuó. Me enseñó que el verdadero talento no tiene nada que ver con el dinero o el privilegio. Me enseñó que la bondad es más importante que el éxito. Me enseñó que nuestras palabras tienen poder, y que debemos elegir cuidadosamente cómo usamos ese poder. Su madre, Rosa Méndez, fue una escritora extraordinaria que el mundo nunca conoció hasta que fue demasiado tarde. Pero a través de su hijo, a través de sus palabras preservadas en cuadernos viejos, ella finalmente ha encontrado la audiencia que siempre mereció. El aplauso fue ensordecedor. Mateo se sonrojó pero sonrió. Victoria le entregó el micrófono. ¿Quieres decir algo? Mateo dudó, luego asintió. Habló con voz clara. Mi mamá solía decir que el perdón es el regalo que nos damos a nosotros mismos. Que guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Esta noche, quiero decir públicamente que perdono a la señora Montalbán por las palabras hirientes que me dijo hace un año. Y quiero agradecerle por cumplir su promesa. Por honrar la memoria de mi madre. Por darles oportunidades a niños como yo que el mundo normalmente ignora. Hizo una pausa y miró directamente a la audiencia. Pero también quiero decir algo más importante. No todos tendrán una Victoria Montalbán que los ayude. No todos tendrán un momento viral que cambie sus vidas. La mayoría de las personas pobres y talentosas morirán sin que nadie sepa su nombre. Como mi mamá. Y eso está mal. No debería depender de la caridad de una persona rica arrepentida. Debería ser un derecho. La educación. La oportunidad. El acceso a los libros y al conocimiento. Eso debería ser para todos, no solo para los afortunados. El silencio cayó sobre la sala. Las personas intercambiaban miradas incómodas. Mateo acababa de decir una verdad que muchos no querían escuchar. Por eso. Mateo continuó. Voy a dedicar mi vida a esto. Voy a usar esta educación que estoy recibiendo. Voy a convertirme en escritor como mi mamá quería. Pero no solo para mí. Sino para dar voz a todos los que no tienen voz. Para contar las historias que el mundo no quiere escuchar. Para recordarle a la gente que la pobreza no es un defecto de carácter. Es un defecto del sistema. Y ese sistema necesita cambiar. El aplauso comenzó lentamente. Luego creció. Luego se convirtió en una ovación de pie. Personas con lágrimas en los ojos. Personas asintiendo con vehemencia. Personas que finalmente se sentían vistas. Victoria observaba con orgullo y también con algo de tristeza. Porque sabía que Mateo tenía razón. Ella podía ayudar a 20 niños, 50 niños, 100 niños. Pero había millones más que nunca tendrían esa oportunidad. Y eso era un fracaso sistémico que ninguna beca individual podía resolver. Pero era un comienzo. Era algo. Era mejor que nada. Después del evento, mientras las personas se mezclaban y conversaban, una joven se acercó a Mateo. Tenía unos 17 años. Vestía ropa humilde. Sostenía un cuaderno gastado contra su pecho. Tú eres Mateo Méndez. La joven habló tímidamente. El hijo de Rosa Méndez. Mateo asintió. Sí. Yo también escribo. La joven habló rápido, como si tuviera miedo de perder el valor. Mi familia es pobre. Trabajo en una lavandería después de la escuela. Pero escribo cada noche. Escribo sobre lo que veo, lo que siento, lo que significa ser invisible. Y cuando leí sobre tu mamá,
Sobre sus palabras, sentí que alguien finalmente me entendía. Mateo sonrió. Puedo ver lo que escribes. La joven dudó, luego le entregó su cuaderno. Mateo lo abrió y comenzó a leer. Sus ojos se agrandaron. Levantó la mirada hacia la joven. Esto es increíble. Mateo habló con sinceridad. Tienes verdadero talento. Señora Montalbán, venga a ver esto. Victoria se acercó. Leyó lo que Mateo le mostraba. Su expresión cambió. Esto es extraordinario. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía Ramírez. Victoria miró a Sofía directamente a los ojos. Sofía Ramírez, me gustaría que aplicaras a la beca Rosa Méndez. Y me gustaría ayudarte a desarrollar tu escritura. El mundo necesita tu voz. Sofía comenzó a llorar. De verdad. De verdad. Victoria asintió. ¿Y sabes qué más? Creo que vamos a necesitar expandir esta beca. Creo que 20 estudiantes no son suficientes. Vamos a buscar 100. Luego 200. Vamos a construir algo más grande que yo. Más grande que todos nosotros. Vamos a crear un movimiento. En los meses siguientes, Victoria cumplió esa promesa. Usó su fama, su plataforma, sus conexiones. Convenció a otras celebridades de donar. Organizó eventos de recaudación de fondos. Apareció en programas de televisión no para promocionar sus libros sino para hablar sobre la importancia del acceso igualitario a la educación y las artes. No todos la apoyaron. Algunos críticos la acusaron de buscar atención. De hacer teatro de su culpa. De usar a niños pobres para rehabilitar su imagen. Victoria leyó cada crítica. Algunas dolían porque tenían algo de verdad. Pero no se detuvo. Porque sabía que incluso si sus motivaciones no eran perfectamente puras, el resultado era bueno. Los niños estaban recibiendo ayuda. Las voces estaban siendo escuchadas. Eso importaba más que su propia reputación. Mateo floreció en la escuela. Sus calificaciones eran excelentes. Sus ensayos ganaban premios. Pero más importante, se mantuvo humilde. Se mantuvo conectado a su comunidad. Cada fin de semana volvía a su vecindario. Ayudaba a otros niños con sus tareas. Les enseñaba a amar los libros como su madre le había enseñado. A los 15 años, Mateo publicó su primer cuento corto en una revista literaria prestigiosa. Era sobre una madre que trabajaba hasta morir para darle a su hijo oportunidades que ella nunca tuvo. La crítica fue extraordinaria. Un crítico escribió, Mateo Méndez escribe con una madurez que desafía su edad. Su voz es clara, honesta y profundamente conmovedora. Este es un escritor que debemos observar. Victoria leyó el cuento con lágrimas fluyendo por su rostro. Era hermoso. Era doloroso. Era real. Era todo lo que ella había tratado de enseñarle y más. Porque Mateo no solo había aprendido técnica de escritura. Había aprendido a escribir desde el corazón. Algo que no se puede enseñar. Algo que se hereda. En el 5º aniversario del encuentro en la librería, Victoria organizó un evento especial. Una ceremonia para honrar a Rosa Méndez. Develaron una placa en el centro comunitario. Rezaba, Rosa Méndez, escritora, madre, maestra. Sus palabras viven para siempre. Mateo habló en la ceremonia. Ahora tenía 16 años. Alto. Confiado pero no arrogante. Sabio pero no pretencioso. Mi mamá nunca buscó fama. Mateo habló a la multitud reunida. Nunca buscó reconocimiento. Solo quería escribir la verdad. Solo quería que su hijo supiera que importaba. Que era amado. Que el mundo podía ser cruel pero que eso no significaba que él tenía que serlo. Si ella estuviera aquí hoy, creo que estaría orgullosa. No por esta placa o por los libros publicados o por toda la atención. Sino porque su mensaje finalmente se escuchó. El mensaje de que todos tienen valor. Todos tienen una historia. Todos merecen ser vistos. Victoria también habló. Hace 5 años,
Era una persona diferente. Era exitosa pero vacía. Famosa pero sola. Tenía todo lo que pensaba que quería y nada de lo que realmente necesitaba. Y luego un niño de 11 años me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que las palabras tienen poder. Que ese poder puede usarse para construir o para destruir. Y que debemos elegir, cada día, cómo vamos a usar nuestras palabras. Hizo una pausa y miró directamente a Mateo. Tú y tu madre me salvaron. Me salvaron de convertirme en un monstruo. Me salvaron de perder mi alma completamente. Y aunque no puedo devolver el tiempo, aunque no puedo deshacer las palabras crueles que dije, puedo dedicar el resto de mi vida a honrar la memoria de tu madre. Puedo usar mi privilegio para abrir puertas. Puedo usar mi plataforma para amplificar voces. Puedo tratar de ser la persona que tu madre habría sido orgullosa de conocer. La ceremonia terminó con una lectura colectiva. 50 niños de la beca, incluyendo a Mateo, leyeron pasajes de los escritos de Rosa. Sus voces se entrelazaban, creando una sinfonía de palabras. Era hermoso. Era poderoso. Era exactamente lo que Rosa habría querido. Esa noche, Victoria y Mateo cenaron juntos en el restaurante italiano. Se había convertido en su tradición. Una vez al mes, sin falta, cenaban allí. Hablaban sobre libros, sobre la vida, sobre los sueños de Mateo y los arrepentimientos de Victoria. ¿Sabes qué es lo extraño? Mateo dijo mientras comían. Ya no estoy enojado. Pensé que siempre estaría enojado con el mundo por lo que le hizo a mi mamá. Por no darle oportunidades. Por hacerla trabajar hasta morir. Pero mi mamá no habría querido que yo cargara ese enojo. Ella habría querido que yo usara mi dolor para crear algo hermoso. Para ayudar a otros. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Victoria asintió. Tu mamá era sabia. Y tú eres como ella. Más de lo que probablemente te das cuenta. Mateo sonrió. Usted también cambió, ¿sabe? Completamente. A veces leo sus libros viejos y luego leo sus libros nuevos y es como si fueran escritos por personas diferentes. Fueron escritos por personas diferentes. Victoria habló en voz baja. La persona que escribió esos primeros libros estaba escondiendo su dolor detrás de palabras elegantes. La persona que escribe ahora finalmente ha aprendido a enfrentar ese dolor. A escribir desde él en lugar de alrededor de él. Y eso es gracias a ti y a tu madre. Terminaron de cenar en silencio cómodo. Afuera, la ciudad brillaba con 1000 luces. En algún lugar de esa ciudad había otros niños como Mateo. Niños con talento y sueños pero sin oportunidades. Niños que el mundo ignoraba. Niños que el sistema había decidido que no importaban. Pero ahora había esperanza. Había una beca. Había personas prestando atención. Había voces siendo amplificadas. No era suficiente. Nunca sería suficiente hasta que el sistema cambiara completamente. Pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitamos. Una chispa para encender un fuego. Una voz para comenzar un coro. Una historia para cambiar 1000 corazones. Victoria miró a Mateo y vio el futuro. Vio a un joven que se convertiría en un escritor poderoso. Que contaría historias que el mundo necesitaba escuchar. Que usaría sus palabras para sanar en lugar de herir. Para construir en lugar de destruir. Para iluminar en lugar de oscurecer. Y Mateo miró a Victoria y vio redención. Vio a una mujer que había cometido errores pero que había elegido cambiar. Que había enfrentado su oscuridad y había decidido ser mejor. Que había usado su privilegio para bien en lugar de para mal. 2 personas. Un encuentro. Un momento. Y todo había cambiado. Porque al final, esa es la verdad sobre las palabras. Tienen poder. Poder real. El poder de herir o sanar. El poder de destruir o construir. El poder de oscurecer o iluminar. Y cada día, cada uno de nosotros debe elegir. Elegir qué tipo de palabras vamos a hablar. ¿Qué tipo de historias vamos a contar? ¿Qué tipo de legado vamos a dejar?
Rosa Méndez eligió la bondad. Eligió la verdad. Eligió el amor. Y aunque murió en la pobreza, aunque murió en la oscuridad, aunque murió sin reconocimiento, sus palabras finalmente encontraron la luz. Sus palabras finalmente tocaron corazones. Sus palabras finalmente cambiaron vidas. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. No cuánto dinero ganamos. No cuánta fama alcanzamos. No cuántos premios coleccionamos. Sino cómo tocamos los corazones de otros. Cómo tratamos a las personas. Cómo elegimos nuestras palabras. Porque las palabras viven para siempre. Mucho después de que nos hayamos ido. Mucho después de que nuestros cuerpos se hayan convertido en polvo. Nuestras palabras permanecen. Hablando a generaciones futuras. Enseñando. Sanando. Inspirando. Así que elige sabiamente. Habla con bondad. Escribe con verdad. Y recuerda siempre que cada persona que encuentras está luchando una batalla que no puedes ver. Cada persona merece dignidad. Cada persona merece respeto. Cada persona, sin importar de dónde venga o que tenga en sus bolsillos, merece ser vista. Esa era la lección. La lección que un niño de 11 años le enseñó a una escritora famosa. La lección que una madre muerta enseñó al mundo a través de palabras escritas en cuadernos viejos. La lección que todos necesitamos recordar. Somos humanos. Todos nosotros. Ricos y pobres. Famosos y desconocidos. Exitosos y olvidados. Todos humanos. Todos valiosos. Todos merecedores de amor. Y en un mundo que constantemente trata de dividirnos, de hacernos olvidar nuestra humanidad compartida, recordar eso es un acto de revolución. Es elegir la compasión sobre el juicio. La comprensión sobre la condena. El amor sobre el miedo. Esa noche, mientras Victoria y Mateo salían del restaurante, se detuvieron bajo las estrellas. La ciudad era ruidosa a su alrededor, pero por un momento, había paz. Gracias, Mateo. Victoria dijo en voz baja. Por ser exactamente quien eres. Por mantener vivo el legado de tu madre. Por recordarme lo que realmente importa. Mateo sonrió. Gracias a usted, señora Montalbán. Por cambiar. Por elegir ser mejor. Por demostrar que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a nuestra humanidad. Se abrazaron. Dos almas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambas lo necesitaban. Una para enseñar. La otra para aprender. Y ambas transformadas para siempre. Porque eso es lo que hacen las palabras verdaderas. Transforman. Sanan. Iluminan. Y viven para siempre en los corazones de aquellos que las escuchan. Las palabras de Rosa Méndez habían encontrado su camino hacia el mundo. Y ese mundo, aunque solo fuera un poco, era mejor por ello. Y en algún lugar, en el espacio entre las estrellas, una madre sonreía. Porque su hijo había aprendido bien. Porque sus palabras finalmente importaban. Porque su amor, su sabiduría, su bondad, vivirían para siempre. No en premios o fama. Sino en corazones cambiados. En vidas tocadas. En bondad elegida sobre crueldad. En compasión elegida sobre juicio. En luz elegida sobre oscuridad. Y eso, al final, es el único éxito que verdaderamente importa. Fin.